qué pasó con este llamado lunes negro, por qué cayeron las principales bolsas del mundo, qué repercusión tiene sobre todo lo que ocurrió en estas bolsas europeas y también en la bolsa japonesa, en la bolsa de Estados Unidos. Todo se debe a la especulación financiera que ha puesto en jaque ya al modelo económico neoliberal, el llamado también neoliberalismo salvaje. Para ello les presentaremos la siguiente entrevista que sostuvimos el día de ayer por la tarde con el doctor en economía Óscar Rojas Silva, quien nos explica justamente el papel de este casino llamado neoliberalismo, cómo operan estos capitales, cómo con un solo clic pueden sacar miles de millones de dólares y con ello tirar las economías del mundo, y qué tiene que hacer México frente a este tipo de juegos económico-financieros de la especulación. Todo ello le preguntamos al doctor Óscar Rojas Silva. Vamos a ver. Ya estamos con el doctor en economía, Óscar Rojas Silva, para hablar de esto que se conoció hoy como el lunes negro. Y bueno, primero preguntarle, doctor, ¿qué escenario es el que estamos viviendo? Vimos que cayeron bolsas en varias partes del mundo, la japonesa principalmente, que empezó a causar pues todo este pánico de los mercados, pero luego las europeas, ¿no? Y ahora se habla incluso de una posible recesión en el contexto, pues, de todas estas tensiones, sobre todo en el mundo árabe. ¿Qué es lo que se pudiera o más bien cómo se pudiera explicar lo que estamos viviendo en este momento? Y también, pues, ¿a qué se debe, o sea, a qué se debe este nerviosismo de los mercados del que ya habíamos hablado previamente en el caso mexicano tras las Ujú. elecciones del 2 de junio, doctor? Sí, pues lo que estamos viendo desde mi perspectiva es un miedo que digamos que experimentamos desde el año 2008. 2008 comenzó toda esta, incluso hasta películas en Hollywood y todas estas referencias de que súbitamente a través de la especulación financiera se abre un escenario apocalíptico, ¿no? Donde precisamente el miedo mayor es esto que comentas, ¿no? Esta transmisión que empieza a ocurrir, que nos devela pues toda la interconexión que tiene el sistema financiero a lo largo y ancho del mundo. Entonces, una crisis económica siempre es un momento difícil porque tiene efectos, digamos que estructurales. Es como un COVID muy fuerte para la economía global, porque simplemente inhibe la posibilidad de que los países en sus diferentes momentos continúen sus procesos de desarrollo. Entonces, esto es importante por esta parte, pero al mismo tiempo, pues representa también un momento más, una prueba más de que estamos en un momento de transición global, estructural. O sea, no es simplemente algunos elementos que están cambiando, sino que la esencia misma del sistema capitalista nos está anunciando a través de estas crisis, pues de que ya no podemos seguir con la misma estructura y por lo tanto, pues muchas cosas interesantes van a surgir de este tema, ¿no? También consultarle, doctor, exactamente qué es lo que pasó. Se habla de una salida de capitales de grandes firmas, particularmente el caso de OpenAI o AI, también el caso de, de Apple y otras grandes corporaciones. ¿Qué significa esta salida de capitales o por qué es tan fácil retirar pues estos, digamos que estas participaciones? ¿Por qué no hay una regulación de los mercados? Y en general, si solo se debería a ese momento del retiro de capitales o habría otros factores que influyeron en esto que se conoce como el lunes negro, el 5 de agosto, pues ya con la caída de las principales bolsas o de las bolsas más influyentes en el resto del mundo capitalista. Claro, sí, pues lo que vemos es una de las características precisamente del capital financiero con respecto o a diferencia del capital tradicional industrial, ¿no? Ahí sabemos que llega una planta y puede llegar a estar 10, 20 años, 30 años en algunos casos y pues esto da cierta seguridad, ¿no? De su permanencia. No, no así el caso del capital financiero que, como señalas, con un botón, un sistema automatizado puede trasladar
mucho capital hacia otras áreas del mundo. Y es que precisamente lo que ocurrió es la consecuencia de uno de los mecanismos o de las formas a través de las cuales esos capitales hacen negocio a través de los diferenciales entre las monedas en el mundo y sus tasas de interés. Entonces, es como una marea permanente. Si de repente hay un movimiento, como es el caso, que Japón elevó la tasa de interés, había estado bajo cero, básicamente. O sea, no es un detalle menor. Japón tiene una historia muy trágica desde las bombas atómicas y la permanente estanflación que ha vivido, ¿no? Entonces, se empezó a hacer negocio financiero incluso con Japón, que dicho sea de paso, es el país que tiene un mayor porcentaje de deuda con respecto a su PIB del mundo, ¿no? Entonces, esto no es un detalle menor porque, pues, digamos que las implicaciones de haber elevado su tasa, lo que provocó es todo un movimiento de regreso. Hasta ahora habían salido capitales de Japón que se los prestaron a los inversores a baja tasa de interés para llevarlo a lugares como es el caso de México o Estados Unidos, que las tasas son altas, ¿no? O sea, un cero por ciento en Japón contra un 5 punto y tantos por ciento en Estados Unidos y un 11% en México. Entonces, aquí estaban aprovechando esas altas tasas de interés, aprovechando que en otro espacio se las habían prestado a una tasa ligeramente por debajo del 0%. Entonces, ese es un negocio fuerte. Entonces, en el momento que se eleva la tasa de interés, hay un regreso, un retorno, porque hay nerviosismos de que si empiezan a subir las tasas de interés, pues se anula el negocio que estos inversores habían estado planeando, ¿no? Entonces, se trata de ganancias especulativas, no es economía real. Y esa es la violencia que desata el nerviosismo y porque pues lo hemos visto, afortunadamente México tiene una estabilidad interesante, que igual ahorita lo comentamos, pero que lo que tiene que quedar claro que se trata de movimientos especulativos, es decir, es una especie de casino. Entonces por eso vemos estos grandes jugadores como Warren Buffett, que de repente, pues todos los que están participando en la bolsa, por supuesto que observan a mucho detalle qué es lo que hace este personaje, porque de alguna u otra manera de ahí depende el sentido que vaya a tomar el mercado, ¿no? Entonces es lo que vimos, empezaron a vender posiciones y eso ya empezó a alimentar de por sí todo el nerviosismo. Se mezcló con este proceso de cambio en las autoridades del Banco Central en Japón y pues es lo que ahora algunos le empiezan a denominar como el efecto Godzilla, ¿no? Y doctor, también preguntar, ¿esto que está pasando en estos momentos se pudiera agudizar en un futuro, sobre todo pensando que sí las tensiones en Medio Oriente están muy fuertes, ¿no? Ya hay un nuevo jugador que alzó la mano, que es Rusia, desde, digamos, desde las horas más recientes de la tensión. Y pues Irán, que también tiene una capacidad militar muy importante. Entonces, si entramos, digo, entramos como planeta, pues a esta Ujú, circunstancia ya de una guerra frontal entre Israel, Estados Unidos, por una parte, con una alianza bélica, y también Irán y todos los países árabes en una alianza con Rusia y quizá ujú. un poco más adelante con China. ¿Esto podría tensar más la situación o realmente hacer que caiga en recesión el planeta o algunas regiones? Sí, pues ese es precisamente el cóctel, ¿no? La combinación de factores que nos están pues llevando a enunciar una cosa muy clara, sin entrar en pánico, ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, que no es un buen ingrediente para el análisis de fondo, pero lo que sí es que tenemos esta mezcla, ¿no? De vectores de crisis financiera estructural y una crisis geopolítica también estructural, es decir, hay ya el enfrentamiento de dos bloques de forma muy clara ya, y que además hay un hecho paradigmático que me gustaría mencionar, porque no sé si seguramente han visto, ¿no? Estas imágenes, ¿no? Es todos los pequeños cuadritos que van conformando un mosaico
que si se pone todo en rojo es porque pues todos los indicadores financieros están a la baja y por lo tanto es ya el símbolo previo a que se desate una crisis. Pero hay algunos foquitos que luego no aparecen, que son unos LEDs que están ahí ocultos, que son las empresas militares precisamente. Y que ganan, ¿no? O sea, se gana doble por parte del imperialismo norteamericano, porque por un lado, una guerra implica que obliga, por ejemplo, Estados Unidos, perdón, obliga a la Unión Europea a que dedique porcentaje de su Producto Interno Bruto a la compra de armas, ¿no? Y además, pues una guerra abierta es un desgaste, casi, casi es sacar el stock, ¿no? De todo lo que estás produciendo, porque pues la industria bélica es terrible, porque para que pueda funcionar necesita crear su mercado y el mercado es la guerra. Entonces, vemos que estas empresas están aprovechando ese momento, está tratando Estados Unidos de activar su maquinaria económica a través de eso, está ante una necesidad de reindustrialización, pero en lugar de estar dedicado a las industrias de punta, como semiconductores o nuevas tecnologías, lo está haciendo a través de la versión industrial clásica de lo militar. Es decir, es una versión ya pasada, por así decirlo, de capitalismo industrial y que no tiene mucho que hacer más que contener, porque por el otro lado vemos una economía china que a diferencia de Japón, que están en la zona, no tuvo caída, no está conectada a este tipo de problemas, ¿no? Porque tiene una base industrial sólida de producción real, ¿no? Entonces, ya son dos mundos muy claros, ¿no? O sea, ya son dos perspectivas, los BRICS contra G7. G7 se conduce a través de estas industrias militares, de destrucción, de desestabilización regional. Y por el otro lado, pues tenemos otro nuevo tipo de economías que no tienen estos problemas, al contrario, han presentado en los últimos tiempos crecimientos incluso hasta de 2 dígitos, que ya quisiera cualquier país del G7 tenerlos. Y en este tablero del que nos hablaba, donde generalmente solo vemos los focos rojos, también se integra como un factor el hecho de esta disputa por Venezuela, por su petróleo. ¿Es otro factor que está jugando en estos momentos? Sí, por supuesto, justo, porque lo que significa la irrupción de los BRICS significa que Estados Unidos ya no tiene la capacidad que buscó durante los noventas, después de la caída del muro de Berlín, de poder dominar toda la economía global como un conjunto. Y a la hora de no poder hacerlo, es decir, que tiene que incluso bombardear el Nord Stream 2, que es la conexión energética entre Rusia y Europa, empieza a comprometer incluso hasta sus propios aliados, o sea, los arrastra a su propia crisis. Y por otro lado, pues como ya no tiene esa capacidad, las fuerzas que tiene tienden a concentrarse en su región. Es decir, se retrae, se contrae, pero todavía pues con elementos de fuerza porque ha estado dominando durante mucho tiempo. Esto es lo que explica, por ejemplo, el nearshoring en México, este regreso, pero también explica que Estados Unidos necesita garantizar el control y dominio de la principal fuente de petróleo de la región, que además, por su signo político, está a nada de meterse a los BRICS. Recordemos que Argentina ya estaba listo para entrar y pasó, pudieron hacer la operación Milei, vamos a llamarle así, y ahora hay una operación también de intervencionismo, claro, con el objetivo de aprovechar este momento porque saben que pueden perder esa fuente de energía y pues digamos que ese ya es un momento pues muy crítico, ¿no? Que es decir, que Estados Unidos ya no puede mantener tampoco su hegemonía, ni siquiera en su región. Y en ese mismo contexto, ¿cómo juega México? Nos hablaba de la fortaleza de nuestra economía. Ya hoy el presidente López Obrador también en su conferencia matutina daba pues este panorama, digamos, de certeza, ¿no? Al decir que México pues tiene una economía sólida, que no depende mucho de estos vaivenes del mercado, que habría que esperar a estos acomodos, etcétera, pero ¿cómo se observa desde el análisis económico-financiero el papel que pueda llegar a jugar México en todo este tablero, o más bien cómo afectaría este coletazo de las caídas de las bolsas a nuestro país?
Claro, pues justo, sí, estuve escuchando al presidente esta mañana y decía precisamente, muy tranquilo. Incluso hasta comentó, ¿no? Que no le gusta eso del concepto del lunes negro, ¿no? Porque pues obviamente que es parte de toda esta distopía. Y al contrario, pues yo creo que hay datos muy contundentes de la estabilidad macroeconómica del país. Hay una alta cantidad de reservas que siempre son el gran colchón para algún movimiento brusco de la economía. Es decir, no nos quedamos sin dinero para comprarle al mundo. Eso es muy importante. La otra es que, pues justo este fin de semana estuvo la noticia de ya que está el funcionamiento material y efectivo de la refinería Dos Bocas, que en el conjunto con Deer Park, con la recuperación de todas las demás, pasamos de importar 90% al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Pues es pura estrategia. En un entorno complicado como el que se está viviendo, ya quisiera Europa tener una autosuficiencia energética como la tiene nuestro país. Entonces, pues este elemento es ya muy sólido de por sí. Otro es de que pues la economía se ha ido fortaleciendo no a través de deuda, al contrario, ¿no? Está muy bien mantenida, sino que ha ido creciendo a través de fortalecer verdaderamente el mercado interno, el consumo efectivo y la mejora de condiciones de toda la población y todo el liderazgo de la inversión pública que lleva también a la inversión privada consolidando las grandes obras prioritarias que tienen un multiplicador de actividad económica. Entonces, sin duda, es una tormenta. Sabemos que esas tormentas financieras globales son fuertes como un huracán, pero pues hay barco, hay un diseño que se está haciendo y es lo que creo que el presidente ha ido haciendo en las mañaneras, el ejercicio de mostrar pues cómo no solamente son buenos datos, sino que de conjunto expresan que la economía es robusta y este es un excelente momento para demostrarlo, ¿no? Y bueno, cada vez que vemos este tipo de movimientos en los mercados internacionales, luego se empieza a monitorear cómo va el peso, ¿no? O sea, nos Claro. hablaba la vez pasada cuando conversábamos en torno a lo que había pasado después del 2 de junio, pues que ni siquiera el peso perdió realmente terreno porque seguíamos en el terreno del llamado superpeso. En estos momentos se puede hablar de estabilidad de nuestra moneda y en todo caso, ¿qué significa eso de que vaya perdiendo terreno y la paridad peso-dólar pues se vaya ampliando o vaya siendo un poco más caro el dólar frente o que nos cueste más cada dólar que se adquiere? Sí, pues siempre está la vieja narrativa, es parte de nuestra historia, las devaluaciones permanentes, ¿no? De hecho, es muy claro cómo sexenio con sexenio, la competencia era ver quién devaluaba más la moneda y con una tendencia muy clara. Y ahora, pues digamos que surgió este tema del superpeso porque se dio con mucha claridad no solamente la contención de esa tendencia, sino la reversión, es decir, empezamos a ver procesos de apreciación, ¿no? Y ahora, pues como bien señalas, o sea, la apreciación fue tan fuerte que aún con todo esto que pasa ahorita, un peso dólar en 19.20 funciona perfectamente o es acorde con el plan de industrialización que se está planeando. Es decir, funciona, porque hay que señalarlo, esta es una cosa un poquito técnica, pero en realidad es muy sencilla de entender, porque hay de dos maneras, ¿no? O tú o el gobierno decide de forma fija a cuánto va a ser el cambio de una moneda por otra, o la dejas que flote, de acuerdo a lo que va sucediendo en el mar financiero. México está bajo este último estructura, es decir, no hace el tipo de cambio está respondiendo verdaderamente al tipo de energía económica que hay, ¿no? Y no está impuesto de forma artificial para que de repente haya un problema. Esta es verdaderamente la naturaleza del superpeso, es decir, que realmente funcione como un buen sistema de amortiguamiento de estas tormentas, no que simplemente esté cada vez más barato. O sea, ahora fue una apreciación también muy fuerte, pues porque la moneda mexicana pues había sido también víctima de muchos ataques especulativos, pero ahora
insistiendo, la clave de todo esto es de que como el país está teniendo generación de producción real, pues entonces se vuelve, se revaloriza, pues, ¿no? Estructuralmente, y que ahora este movimiento hacia los 19 no tiene ninguna repercusión crítica en la economía, ¿no? Pensando otra vez en la imagen del barco, es una boya que le permite ahí equilibrar algunos elementos y que no tiene efectos más allá, pues, ¿no? Un dato adicional que nos ayuda a fortalecer esta imagen es que recientemente también la Secretaría de Hacienda comunicó que históricamente estamos en un momento en el cual la deuda externa está más baja que nunca, ¿no? Es decir, nuestro nivel de exposición a esos peligros son muy bajos, están en el 15%, cuando en aquellos tiempos de las crisis terribles andábamos en el 66-70%. Entonces, digamos que los datos son muy contundentes, pues, ¿no? De que el modelo económico de fortaleza en todo este manejo de la macroeconomía dentro de este sistema económico, aún así, es sólido y pues yo creo que todos estos elementos pues nos lo dicen fehacientemente, ¿no? Nos hablaba, bueno, recién sobre digamos, esta solidez de que no tengamos una deuda externa tan amplia, ¿no? Que no sea un porcentaje muy elevado. También nos decía el tema de la soberanía energética. A esto se le podría agregar la búsqueda de la soberanía alimentaria y otros elementos como pudiera ser también el tema de las políticas del propio Banco Central, ¿no? Que es estas reservas financieras y quizá la tasa de interés y todos estos elementos. ¿Cómo es que México puede fortalecerse? Nuevamente le reitero esta pregunta que ya habíamos conversado también en aquella entrevista, pero ¿cómo del 2 de junio, cómo podemos fortalecernos para no estar sujetos o no depender tanto de lo que pasa externamente? Por supuesto que hay una repercusión porque pues es un mundo globalizado, esto que nos decía que están muy interconectados los mercados que con un solo clic pues sacan sus inversiones, ¿no? Porque es especulación todo el tiempo Ujú. y que finalmente la Bolsa Mexicana de Valores también participa de esas burbujas especulativas. O sea, aquí tampoco hay un control real, pues, de esos Claro. capitales. Pero ¿cómo pudiéramos transitar hacia escenarios más estables o menos sujetos a lo que pasa en el exterior? Sí, pues yo creo que la forma es esto que decíamos, ¿no? El sistema capitalista particularmente en su última fase, la fase financiera, implica que ha generado una capacidad de exponenciar sus ganancias, pero lo hace simplemente nominalmente, de forma nominal. Es decir, no son ganancias reales, son ganancias ficticias en realidad. O sea, en esto que pasó, en este último suceso del efecto Godzilla, creo que hablaban de que se habían esfumado 1.3 trillones de dólares, ¿no? Entonces dices, ¿cómo que se esfumó, no? O sea, si no que es resultado del trabajo, tendría que ser una energía representada en industrias, en, no sé, activos, pero no, se esfuma porque es una burbuja, o sea, porque es más un juego de casino a través de la cual lo que estamos viendo es de que simplemente cada crisis va concentrando y centralizando más la riqueza. Algunos pierden, pero los otros se llevan la capacidad de seguir creciendo sus abultadas ya riquezas. Entonces, bueno, este entorno siempre nos induce a la crisis, es lo que genera cada cierto tiempo, sí o sí, es estructural el capitalismo, va a suceder este tipo de problemas. Y por lo tanto, pues la vía que nos ha ayudado, por ejemplo, China a experimentarla y que es una lección para todas y todos, es que si se le apuesta a la producción real, si se le apuesta a seguir fortaleciendo los mercados internos, cada vez más eres menos susceptible de estos efectos. Ahorita la propia China lo demuestra, ¿no? Que no entra en este mismo sentido, al contrario
tuvieron un crecimiento de todas maneras en estos días de su sistema financiero, ¿no? Ligero, porque sí está conectado en última instancia, pero está siempre a contracorriente. Y los BRICS en general significan países que deciden estar contracorriente de las políticas del consenso de Washington. Entonces, la vía que tiene que ser México es alejarnos a cualquier cosa que se parezca al tipo de economía extractiva que conocíamos en el modelo neoliberal. Y además acelerar el paso para no solamente reconstruir la soberanía energética, sino como mencionabas también, la alimentaria es muy importante también, es la otra pieza clave para que puedas acelerar procesos que en algún momento nos lleven al lugar que enunció, un poco tímidamente lo diría el secretario de Hacienda, Rogelio de la O, cuando en San Luis Potosí dice del Plan México y hace una especie como de reclamo a China de que nosotros te compramos, pero tú no nos compras, y que lo que estamos viendo es de que de alguna otra manera de lo que se trata es de que también de cara a la próxima negociación del Tratado de Libre Comercio del TEMEC con Estados Unidos, no llegar como subordinado, sino en el entendido que hay un derecho económico que tiene México en el sentido de que hay nos merecemos una participación mayor en la producción mundial. Por lo tanto, no solamente vamos a hacerle maquila a los capitales del mundo, sino que también nosotros vamos a desarrollar nuestra industria para al menos, por ejemplo, que el alimento esté garantizado con producción nacional, cuidando bien los contenidos, ¿no? No este ejercicio de azúcares, grasas saturadas y todo lo que se indujo desde el Telecan con el tipo de consumo norteamericano, bueno, estadounidense y que nos lleve, el sentido de soberanía en este caso, lo que quiero decir es que nos lleva cualitativamente también a recuperar pues un asunto esencial de seguridad humana, en el sentido que una buena alimentación es también una estructura de salud extraordinaria y por lo tanto creo que eso ya nos llevaría a que México pues estaría diciendo, quiero participar más, pero no solamente para competir contra capitales, sino quiero participar más para asegurarle a mi población lo mínimo indispensable de una vida digna, ¿no? Entonces, ese ya estaríamos en el entorno de la reflexión del humanismo mexicano, pero en última instancia lo que quiero decir es que hay espacio en el mercado mundial para México. Nada más que necesitamos pues activar todo de conjunto para poder alcanzarlo y pues esa es la perspectiva del segundo piso, ¿no? Es decir, doctor, que lo que deberíamos de hacer es justamente alejarnos de esa visión que tenían Pedro Aspe y Gil Díaz de que pues nosotros vamos a comprarle todo al extranjero y ya no necesitamos producir y un poco alejarnos de esa economía de casino. Esa es la gran lección para México. Es correcto, es correcto. Saber que esa es la fuente real y que además siempre recuperar el mercado de trabajo es una buena idea porque eso es lo que en realidad nos ha dado esta fortaleza, que haya trabajo, que haya aumentado el salario. De hecho, el aumento del salario yo consideraría que es el corazón de la sustancia con la que el barco económico es fuerte, ¿no? Eso creo que sería un elemento a poner ahí sobre la mesa, que sin duda es la antítesis de toda esa desafortunada ideología neoliberal que nos vendieron estos tecnócratas, ¿no? México tendría que hacer algo ahora mismo para protegerse, o sea, ¿habría algún remedio, digamos, ante lo que está pasando o simplemente conseguir esta ruta de la soberanía, la independencia, de que nosotros pues estamos generando un sistema económico hecho por mexicanos para mexicanos que no viene dictado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, etcétera? ¿Con eso basta seguir en esta ruta o hay algo que hacer de forma inminente para enfrentar pues este escenario pues hasta un poco catastrófico de la guerra en Medio Oriente y todos los demás Ujú. elementos? Sí, pues sí hay muchas cosas que hacer, por supuesto. Bueno, una es sí reconocer que al menos técnicamente, no tecnocráticamente, sino técnicamente, es real la base sólida de la economía.
¿A qué me refiero con esto, con que sea real? Es que no está reaccionando o esperando a que la crisis llegue para atajarla, sino que se prepara estructuralmente, y eso es lo que ha hecho. Las autoridades han hecho un manejo extraordinario de la deuda. Hace rato decíamos de la deuda de Japón, está como en 259% de su PIB. Estados Unidos tiene 130 y tantos por ciento de su PIB de carga de deuda. Y Brasil quizá debe de andar en el 80% y nosotros estamos en 47,5%. Es decir, dentro de los países similares y algunos otros tipos de países diferentes desarrollados, tenemos una deuda en control total, ¿no? Entonces, esto ya te habilita para que estés tranquilo. Es lo que hay que seguir haciendo. Hay que seguir mejorando ese ratio de deuda. Pero lo que yo vería más el énfasis es de que sí tenemos que asegurarnos, evitar que llegue otro tipo de transmisión, ¿no? No financiera, sino la del conflicto, ¿no? Y que esto nos lleva al asunto de Venezuela, porque pues lo que se está viendo ahí es que hay una necesidad del control del petróleo, pero también vimos el control del litio, lo que sucedió recientemente en Bolivia, y por supuesto también el contraejemplo que tenemos en Argentina de un país que entrega totalmente todos sus activos y su sociedad a las fauces del capital extranjero. Entonces, creo que México tiene mucha fortaleza diplomática y creo que en esa fortaleza diplomática, así como la Revolución Cubana en su momento, la bolivariana, por supuesto, también. La cuarta transformación también necesita transmitir a toda la región la necesidad de mantener la paz, ¿no? La necesidad de evitar caer en esa inducción que le sucedió a Europa y que está sucediendo en Medio Oriente. Creo que digamos que aquí para atajar esta crisis, diría yo, no es este imaginario del técnico económico, sino la del político líder para pasar a otro momento diferente donde podamos resolver los conflictos de otra manera, ¿no? Doctor, un comentario breve final con el cual cerrar ya esta entrevista. Sí, pues digamos que las crisis, no lo voy a negar, son desde cierta perspectiva emocionantes, porque no son esta noción distópica hollywoodense de que todo está a punto de estallar, sino que lo vería más yo el concepto de crisis al estilo de Marx, que significa que la crisis es una transición de un modo de producción a otro. Son dolores de parto. Y esto nos lleva a la buena nueva, ¿no? O sea, dentro de todo el conflicto sin duda terrible que estamos viviendo, pero lo que en última instancia significan las crisis económicas en un sistema como el capitalismo es de que las fuerzas productivas ya están lo suficientemente maduras para albergar un nuevo modo productivo. Es decir, hay condiciones para ya hacer otro tipo de economía. Los primeros elementos de referencia que nos están llegando, pues es a través del entorno de BRICS, pero lo que sigue, pues es también recuperación de entender que mientras el dólar sea la moneda monopólica del sistema de pagos mundial, esto va a estar ocurriendo cada cierto tiempo. Por lo tanto, la salida real de la crisis es solicitar a un nivel de diplomacia ya mundial la reestructuración del sistema financiero. Es decir, no puede seguir funcionando de esta manera porque es su enfermedad inherente pues a su desarrollo, y que eso en esa medida, cambiando esa estructura de que el dólar sea totalmente dominante, monopólico en ese sentido, a permitir que todos los países puedan utilizar sus monedas para el entorno mundial, es la clave, es la palanca hacia el nuevo modo productivo. Y que pues eso ahorita nos está costando entenderlo, nos está costando guerra, un genocidio, nos está costando reiterar otra vez destrucción de valor a través de las crisis financieras, pero en última instancia está claro, pues, ¿no? Que la salida es ya estructural, pues, ¿no? Y que pues estamos en un momento histórico de cara al siglo XXI, que si todo sale bien y que se alinean todas las estrellas, los países pueden tener mejores destinos que los que tuvimos en el siglo XX.
Doctor, pues muchas gracias. Siempre es muy interesante conversar con usted. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Nancy.